Licenciado Miguel Ángel Velasco García, licenciado, bienvenido. Mucho gusto, gracias. Qué bueno que está con nosotros y hablar sobre un tema tan interesante como es la responsabilidad profesional del equipo médico, del equipo sanitario. Licenciado, le cedo la palabra para que usted nos exponga el tema que nos trae. Adelante, por favor. Gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Espero que esta breve plática deje alguna información en ustedes que les pueda servir más adelante. Ojalá y no tengan algún problema legal, pero esta plática les va a ayudar a saber cuáles son las obligaciones del equipo sanitario, llámese enfermeras, médicos, odontólogos y demás especialidades que actualmente existen. Bueno, la responsabilidad médica es un acto por medio del cual todos, absolutamente todos, independientemente de la profesión que tengamos, estamos obligados a reparar los daños que hemos causado a alguna persona, ¿no? Entonces, en eso consiste la responsabilidad. Y específicamente en el caso de la medicina, tiene que ver mucho con la atención que se brinda y las omisiones que se llegan a considerar. Entonces, pues damos inicio a esta plática y antes que nada, yo siempre pongo como ejemplo algunos casos que han sido de mucha relevancia. En especial este caso es de la ciudad de Hidalgo, en Tulancingo, Hidalgo, en donde en cierta ocasión hubo por ahí una controversia legal en contra de personal de salud del Hospital General. Y esta es una nota que aparecía en ese entonces, en el año 2010, y decía esta nota: responsabilidad profesional, ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones y homicidio son algunos de los delitos por los que se consignará la averiguación previa número 18 y se pedirá pues en materia penal giren órdenes de aprehensión en contra de los médicos, destacando entre ellos que ya se encuentren privados de su libertad, sujetos a arraigo por 40 días. Entonces vean ustedes, en primer término, lo que está marcado en rojo, ¿no? ¿Qué tipos de situaciones se ven inmersos el personal de salud? Ahí menciona la responsabilidad profesional, ejercicio indebido de servicio público, usurpación de funciones, hasta el homicidio, ¿no? Son diversas cuestiones, tanto administrativas como penales, como civiles, que en dado momento de un conflicto nos pueden llegar a requerir, ¿sí?, como obligaciones. Y bueno, aunado a esto, el acto médico está considerado como aquella relación en la cual profesionales de la salud procuran mejorar o estabilizar la situación de una persona. En esta imagen que vemos aquí nos explica claramente qué es el acto médico, ¿sí? Ahí vemos a profesionales de la salud y a una persona que necesita de su ayuda. Y en este acto médico siempre está presente una figura que se llama relación médico-paciente. Y esta figura pues es elemental para poder llevar a cabo un acto médico y es además una de las causas por las que se generan o no se pueden generar las quejas médicas, dependiendo de esa relación médico-paciente. Y actualmente, bueno, estamos viendo que los pacientes pues están mayormente informados, tienen más acceso a la información, el internet permite con solamente teclear ahí un medicamento saber para qué sirve. Entonces actualmente el paciente pues es más exigente y sustenta la mayor de sus preguntas en información que está a la mano. Entonces
vemos que ya esa relación entre médico-paciente dejó de ser en forma paternalista, es decir, que el médico ordenaba y el paciente únicamente obedecía lo que se tenía que hacer. Entonces, esa figura ha ido desapareciendo con el tiempo y ahora los pacientes, en base a esa información con la que cuentan, ya pueden incluso hasta poner en evidencia a algunos médicos. Por ejemplo, hay pacientes difíciles, ¿sí?, que creen saberlo todo, ¿sí? Sin embargo, ahí dependerá del médico en la manera en que aborda este tipo de pacientes, ¿sí?, la explicación que se les brinde. Esa será la manera en que tendrán esa relación médico-paciente. Dependerá mucho de eso, ¿no?, del grado de capacitación que tenga el médico. Pero a su vez, así como hay pacientes difíciles, pues también hay médicos difíciles, ¿no? Un ejemplo sería aquel médico que tiene especialidades, que ha ido a congresos, que ha ido a cursos y siente que a lo mejor sus pacientes no lo merecen, ¿no? Vamos a ponerlo como ejemplo. Es decir, existen demasiadas, en ocasiones, tanto del paciente como del médico, excesos que no facilitan la relación médico-paciente. Y eso genera, por supuesto, una inconformidad. Y cuando nosotros en la Comisión de Arbitraje Médico vemos las inconformidades o las quejas médicas, nos encontramos por lo regular con situaciones como lo siguiente. El paciente menciona que el doctor no me explica, no me orienta, no tiene sentimientos, fue déspota, ¿sí? Esa palabrita la hemos escuchado muchas veces, que son déspotas, no se pone en mi lugar, es decir, no son empáticos, no sienten lo que yo siento, ¿no? Estas son solo algunas de las quejas que siempre aparecen en la Comisión de Arbitraje Médico y que tiene que ver nuevamente con la relación médico-paciente. Entonces, cuando esa relación médico-paciente se rompe, se genera una insatisfacción, lo cual genera un conflicto con el personal de salud, llámese médico, enfermera u odontólogo, y este conflicto puede desencadenar finalmente en una demanda, que es un proceso bastante complicado y que vamos a ver más adelante cuáles son sus vertientes en el área médica. Entonces tenemos que generan insatisfacción la falta de capacidad del profesional de la salud, los resultados insatisfactorios, ¿sí? Recordemos que muchas veces se ofrecen resultados a los pacientes, cosa que no debe de ser cierto, salvo algunos casos en concreto que veremos más adelante. Cuando el diagnóstico es erróneo, también se genera insatisfacción. La falta de información, ya sea al propio paciente o a los familiares, que no saben muchas veces en qué situación se encuentra cuando llegan al hospital y los internan y no hay información de cómo está el paciente, se genera esa insatisfacción. Cuando hay desatención del paciente en forma parcial, cuando se difiere a los pacientes muchas veces, ¿sí? Hemos tenido ocasiones en la comisión en que a un paciente le asignan fecha para cirugía en un día y de repente se la difieren para otra fecha y así lo tienen, ¿no? Entendemos que muchas veces el sistema de salud y los hospitales no cuentan a lo mejor con el instrumental, con los insumos, pero esta situación de diferimiento ocasiona insatisfacción de los pacientes. Insuficiencia en los recursos, hay insuficiencia. Hace algunos meses se mencionaba sobre la falta de medicamentos en el Seguro Popular, en el IMSS, en el ISSSTE, ¿sí? Eso es en cuanto a la insuficiencia de recursos. El sistema de referencia también genera insatisfacción cuando no hay ambulancia, cuando mandan a un paciente y en el hospital al que lo mandan ni siquiera saben que va a llegar ese paciente o no tienen el área adecuada para poderlo atender. Bueno, y si a todo esto que les acabo de comentar le agregamos la concurrencia de un evento adverso o un error
imprevisible o previsible por parte del profesional de la salud, como por ejemplo lo que vemos aquí en las imágenes, ¿sí? Que aparte de la relación, de una mala relación que tengamos con los familiares o con el paciente, nos sucede un evento adverso, pues esta situación genera un conflicto mayor. Por lo tanto, ante estos hechos tenemos que responder. Y la responsabilidad, entonces, es un acto de conciencia, de rendir cuentas de los propios actos, ¿sí? Es decir, en el ámbito médico es la obligación de reparar y satisfacer consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios cometidos en el ejercicio de la profesión. Y esta responsabilidad se puede definir en tres rubros: ante su conciencia, ante los demás, es decir, ante la sociedad, y ante la ley. Son estos tres supuestos. En el caso de la responsabilidad ante la conciencia, bueno, se entiende que es de carácter moral y tiene que ver más que nada con los sentimientos interpersonales de cada quien, ¿no? Lo que para algunos es bueno, a lo mejor para otros es malo. El castigo para este tipo de responsabilidad moral, pues únicamente conlleva a la persona a la situación mental, sentimental. A lo mejor si me equivoqué con algún paciente, interiormente mi moral me va a decir que hice mal las cosas. Entonces el castigo a esta responsabilidad pues no va más allá de la cuestión personal. Ahora bien, la responsabilidad social, bueno, tiene que ver mucho con la imagen que demos ante los demás. Es decir, que si hay aprobación, tendremos un buen nombre y buena fama, ¿sí? Por ahí recordemos a los médicos que hay algunos pacientes que hasta les llevan que una frutita, que un refresquito, ¿no? Entonces, ese tipo de médicos son los que tienen buena fama ante la sociedad. Y por el contrario, los médicos que son reprobados por la sociedad, pues siempre van a tener esa mala fama y el reproche de los demás, es decir, de los pacientes, ¿sí? Yo he escuchado comentarios, por ejemplo, oye, ¿sabes qué, fulanita, que no vayas con tal médico porque te cobra muy caro, ¿no? Y además ni te hace nada, ni te revisa, ni te cura, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con la forma de desempeñarnos en nuestra práctica profesional. Recordemos que en algunas ocasiones somos funcionarios públicos, cuando somos médicos particulares, pues también tenemos que observar ciertos lineamientos y los derechos de los pacientes. Y finalmente, la responsabilidad más difícil y más complicada, y la que nos toca ver hoy en día, es la responsabilidad ante la ley, y se puede derivar en tres rubros: la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad de tipo administrativa. Hablando de este tipo de responsabilidades, bueno, tengo que mencionarles que cuando se genera un acto médico, se establece una relación entre un médico y su paciente. Entonces, al realizarse esta relación, al establecerse esta relación, se genera entonces compromisos por ambas partes, es decir, tácitamente se realiza un convenio que, aunque en forma virtual se realiza, corresponde jurídicamente a un contrato, ¿sí? Es decir, cuando nosotros contratamos por ejemplo, a un albañil para que nos construya un muro, ahí se establece una relación, ¿sí? Es lo mismo entonces con el médico y con su paciente. Se crean en esa relación derechos y obligaciones entre ambas partes. Como por ejemplo, el médico pues tiene la obligación de brindar atención adecuada y de calidad, ¿sí? Y por el contrario, el paciente tiene la obligación de pagar, en dado caso, el servicio que se le está brindando. El derecho del médico podría ser que tiene derecho al salario, ¿no?
y por parte del paciente, que tiene derecho a recibir la atención médica de calidad, ¿sí? Y con mecanismos clínicos adecuados. Entonces, decimos que en el derecho está reconocido por la ley esta relación, ¿sí? Y se nota más en lo que respecta a la prestación de servicios profesionales, ¿sí? Entonces, hablando en primer término de la responsabilidad de tipo civil, pues esta está plasmada en los códigos civiles tanto estatal como federal, y este tipo de responsabilidades responsabiliza a los profesionales en su actuar hacia los pacientes a los que atiende por tres situaciones: por negligencia, por impericia y finalmente en caso de que exista un dolo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar más o menos este tipo de procedimientos, así en términos coloquiales, para que podamos entender este tipo de procesos. En materia civil, los abogados pues siempre tratamos de buscar la generación de recursos económicos. En materia civil es muy difícil que nos puedan meter a la cárcel, ¿sí? Lo que se busca ahí es reparación del daño, el pago de indemnización, es decir, siempre se va a ir sobre la cuestión económica, ¿sí? Por estos tres rubros que acabamos de mencionar. La negligencia, por ejemplo, nos dice que es no hacer bien lo que se sabe hacer o cometer descuidos que son previsibles. Vemos, por ejemplo, ahí el caso del médico que deja las tijeras dentro de la persona. Entonces, ese tipo de actuaciones se considera como negligencia, que es muy diferente a la impericia, porque la impericia es cuando no se tienen los conocimientos y sin embargo se arriesga el profesional de la salud a realizar el acto médico, ¿sí? Como por ejemplo el médico general que no se ha especializado, que no ha tomado capacitaciones en cirugía general lo suficiente, y sin embargo se arriesga y arriesga al paciente a un procedimiento quirúrgico al cual no está bien fomentado su conocimiento, ¿no? Entonces a eso se le llama impericia. Y finalmente el dolo es la resolución libre y consciente de realizar voluntariamente una acción o una omisión. Por ejemplo, yo siempre en las pláticas les pongo ejemplos muy sencillos. Vamos a suponer que llegan ustedes a una cirugía programada y resulta que en esa cirugía se encuentran al amante de su esposa, ¿no? Entonces es un ejemplo. Dolo sería que agarraran ustedes y híjole, se me va el bisturí dentro del cuerpo, corto esto y el paciente fallece, ¿no? Lo hago con la intención de dañar a mi paciente. Entonces a eso se le conocería como dolo y por tanto la responsabilidad sería de un nivel mayor. Ahora bien, la responsabilidad de tipo administrativa prácticamente es la que realiza el prestador de servicios de salud que tenga el carácter de servidor público. ¿Quiénes son servidores públicos? Bueno, pues todos aquellos que trabajan para una institución pública dependiente del gobierno del estado o de la federación, ¿sí? Somos servidores públicos y por tanto tenemos obligaciones de tipo administrativas. Y este tipo de obligaciones las podemos encontrar en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, estatal o federal. Inclusive ya existen órganos de control, tanto institucionales, en los hospitales, en las secretarías, hasta un órgano estatal, ¿sí?, que investiga este tipo de desviaciones en la práctica de los profesionales. Un ejemplo muy
fácil de detectar es aquel médico, aquella enfermera que sabiendo que el paciente tiene seguro popular, por ejemplo, y que cubre algún procedimiento, este personal de la salud le pide recursos al paciente, ¿no? Entonces ahí estaríamos entrando en una responsabilidad administrativa, ¿sí?, como servidores públicos. Y esta responsabilidad, bueno, se rige por la ley de responsabilidades, como ya lo vimos, y además por las condiciones generales de trabajo. Y bueno, aquí podemos mencionar algunos casos que menciona la Ley Estatal de Responsabilidad en su artículo 56, que nos dice que todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, tendrá las siguientes obligaciones. 1. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio. Aquí vamos a hacer más adelante una observación a este punto. Otro punto en la fracción sexta nos dice observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas. Entonces, ojo con esta situación. Simplemente porque nosotros atendamos mal a una persona y que ésta nos diga que somos prepotentes, nos pueden iniciar un proceso administrativo por esta fracción sexta, ¿no?, porque no estamos observando buena conducta. La fracción octava nos dice que tenemos además que guardar el secreto profesional de los asuntos que tengamos conocimiento. La décima, asistir a sus labores, es decir, una serie de observaciones a las cuales estamos obligados a cumplir como servidores públicos, inclusive su servidor como servidor público de la Comisión de Arbitraje Médico, tengo que observar estos puntos para no recaer en una responsabilidad administrativa. Pero en la fracción primera mencionábamos que debemos observar la máxima diligencia y abstenernos de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, ¿sí? Y las sanciones que nos llegaran a imponer son desde una amonestación, que puede ser privada o pública, la suspensión del empleo por un tiempo determinado, no menor a 3 días ni mayor a 1 año, es una suspensión, o la destitución del puesto, o la sanción económica, e inclusive nos pueden llegar a inhabilitar temporalmente para desempeñar un cargo público. Esas son las sanciones en vía administrativa. Y volviendo al caso de la fracción primera, que nos dice que no debemos de causar suspensión o deficiencia en los servicios, aquí entramos a analizar qué pasa entonces con los sindicatos. A veces pensamos que nuestro sindicato nos va a proteger o de cierta manera es una justificante para poder obviar estas responsabilidades administrativas que tenemos. El hecho de pertenecer a un sindicato no es sinónimo de que podemos en cualquier momento dejar de ir a nuestro centro de trabajo e incumplir con alguna situación que nos marca la ley. El sindicato nos debe de servir para proteger nuestros derechos laborales y para buscar mejoras en nuestro entorno laboral. Para eso son los sindicatos, no para no asistir a mi consulta, para poner de pretexto de que voy a mi reunión de sindicato y no llego a mi consulta, porque eso entonces, recordemos, entraría aquí en la omisión o suspensión de los servicios que estamos obligados a prestar. Si no tenemos una justificante válida, no habrá manera de podernos defender. El único que nos puede justificar es nuestro patrón. Hablando de un funcionario público, el patrón pues es la institución, llámese Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, porque muchas veces pensamos, y yo he tenido conocimiento de un caso por ejemplo, de una enfermera
que no iba a sus consultas porque ponía de pretexto que tenía una reunión sindical, ¿sí? Cuando esa no es una justificante. Entonces se le inició un proceso administrativo y finalmente tuvo que pagar las sanciones que se le habían impuesto. Y bueno, finalmente la responsabilidad penal es la responsabilidad más complicada de las anteriores. En la primera, la civil, veíamos que es principalmente cuestiones económicas. En la responsabilidad administrativa veíamos que son sanciones administrativas que nos van a privar a lo mejor de nuestra fuente de trabajo, pero la responsabilidad penal va más allá. Además de las anteriores, nos pueden enfincar responsabilidad y tipo gravosa, y nos pueden incluso meter algunos días a la cárcel, ¿no? Y se van a seguir principalmente por dos causas: por la intencionalidad y por la imprudencialidad. Obra intencionalmente el que, conociendo las circunstancias del hecho, quiere o acepta el resultado, es decir, existe la intención. Veíamos hace rato el dolo, a eso se refiere la intencionalidad de dañar a las personas. Entonces se va a seguir el proceso penal por esa situación. O cuando obramos de forma imprudencial, ¿sí? Cuando cometemos un error, cuando incumplimos un deber de cuidado que nos imponía la ley. Por ejemplo, una norma oficial mexicana nos menciona que cuando haya una gravedad en una atención ginecobstétrica de un niño, debemos de tener siempre a un pediatra con nosotros. Entonces, por ejemplo, si en una institución en forma privada, vamos a poner, se da un evento adverso y no tenemos nosotros a un pediatra que nos ayude a estabilizar al producto, estaremos actuando de forma imprudencial, ¿sí? Porque no observamos las obligaciones de cuidado que nos impone la ley, ¿sí? A manera de ejemplo de estos dos términos, podemos encontrar aquí en la imagen donde dice doloso, ¿no? Ahí vemos al profesional de la salud que en forma dolosa está causándole un daño a su paciente, y por el contrario, el culposo es siempre, por lo general, fuente de un error previsible o que no fue previsible. Entonces decimos que de una mala práctica pueden derivarse estas dos conductas que en dado caso pueden tipificarse como delitos, ¿sí? Y que nos pueden fijar responsabilidad penal. La responsabilidad se puede derivar en dos tipos: la responsabilidad individual o la responsabilidad solidaria. La individual nos dice que el jefe del equipo responde por el daño que ocasione en forma directa, ¿sí? Es decir, lo que yo como profesional realizo hacia mi paciente y en donde no intervienen otras personas, ¿sí? Y la responsabilidad solidaria se divide en dos partes, que en la primera de ellas hablamos de responsabilidad con el equipo de salud, ¿sí? Y la segunda, responsabilidad con la institución. Con el equipo de salud, bueno, nos dice que respondemos tanto el autor del daño y además quien debe supervisarlo. Por ejemplo, aquí entran los practicantes, los internistas, los que están en etapa de capacitación, ¿sí? Ahí quienes responden tendrá que ser el titular, el médico titular. Por eso es responsabilidad solidaria. Y por otra parte, la responsabilidad con la institución es cuando no se previó la adquisición o el suministro necesario e indicado que permita brindar u ofrecer servicios de calidad. Por ejemplo, el hospital que no tiene la incubadora, que no cuenta con el anestesiólogo, ¿sí? Eso sería responsabilidad institucional y tiene que ver mucho con la gestión que realicen los directivos de los hospitales, ¿sí? Veíamos al principio de esta plática ahí la responsabilidad que decía
de los servidores públicos. En ese caso también se inició proceso contra el director del hospital porque no previó esa situación, que no contaban con el equipamiento suficiente. Un ejemplo de responsabilidad individual que podemos dar es el de la señora que llega con su médico porque presentaba ahí una infección vaginal bastante complicada, y entonces el médico el procedimiento que le indica es gentamicina, inyecciones, ¿sí? Pero el problema aquí fue que el médico no le explicó a la paciente por cuánto tiempo tenía que tomarse el medicamento, y bueno, tampoco lo plasmó en la receta médica. Entonces la señora se le hizo muy fácil, como a las 3 inyecciones se empezó a sentir bien, pues se empezó a aplicar la inyección hasta por 3 meses. Entonces ahí los médicos saben que hay ciertas repercusiones por el tratamiento de este tipo de medicamentos en forma prolongada, y bueno, por eso se dice que en este caso hay responsabilidad individual, porque es el médico el único que va a responder sobre esta situación. A diferencia de la solidaria, como mencionábamos anteriormente, es con el equipo sanitario, por una parte, y se da muchas veces cuando surge una cirugía en donde interviene la enfermera instrumentista, el médico anestesiólogo, a lo mejor algún pediatra. Entonces, si ocurre un error dentro de este procedimiento que nos pueda generar responsabilidad, pues tendremos que responder todos, ¿sí?, en el ámbito de nuestra competencia y de lo que hayamos realizado en ese procedimiento, ¿sí? Unos con mayor responsabilidad que otros, pero siempre será responsabilidad solidaria. Y esto se justifica en el Código Penal de Oaxaca, por ejemplo, en su artículo 218, que nos dice que los médicos, cirujanos y demás profesionistas similares y auxiliares incurrirán en delitos por los daños que causen en la práctica de su profesión, y entonces estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios, ahí hablamos de la responsabilidad individual, y por los actos de sus ayudantes, llámese enfermeros o practicantes, o cuando estos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos, siempre y cuando obren con las instrucciones de aquellos. Es decir, por ejemplo, un pasante, si el pasante hace algo que el médico titular no le dio la indicación, entonces ahí quien tendrá que responder es el pasante, porque no hizo o hizo algo que no se le dio autorización para hacer. Contrario sería que hiciera algo y se equivocara, entonces ahí nosotros responderíamos como médicos titulares. Por ejemplo, este es un caso de una señora que llega para que le tomen unas muestras de sangre. Entonces la médico titular, la funcionaria pública, tenía a una pasante, la cual estaba en etapa de capacitación, y bueno, se le hace muy fácil a esta doctora dejar a la pasante con la paciente y decirle que le tome las muestras, y se sale del consultorio. Y bueno, la pasante nunca había hecho un procedimiento de este tipo, no tenía experiencia, y empezó a intentar sacar la muestra de sangre. Sin embargo, pues vean ustedes la imagen, fueron varios intentos los que hizo, ¿no? Y cuando regresó la doctora a ver cómo iba el asunto, pues se encontró con esta situación. Inmediatamente retiró a la estudiante, hizo el procedimiento y finalmente la señora pues presentó su queja porque ella consideraba que quien debía responder era la doctora, porque ella había leído que los pasantes siempre están obligados, bueno, responden los médicos titulares por los pasantes, ¿no?
Entonces, lo que veíamos al principio, los pacientes cada vez están más informados sobre la cuestión médica y los procedimientos. Entonces, ahí hablamos de una responsabilidad solidaria, ¿sí? Quien tiene que responder sería el pasante en el grado de su actuación, que sería mínima, y el médico titular es el que está obligado principalmente. Y bueno, a todo esto que hablamos, parecerá que lo estoy inventando, o dirán ustedes que por qué es que se pone tanto interés en este tipo de responsabilidad médica. Pues bien, hablando de la Constitución Política, en su artículo 4 nos menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El derecho a la salud, a la protección de la salud, está contemplado desde hace mucho tiempo y ahora actualmente está cobrando mucha relevancia, porque estas garantías que se llamaban garantías individuales ahora ya son derechos humanos, ¿sí? Por eso vemos muchas veces que la Comisión de Derechos Humanos intervino porque hubo violaciones a los derechos humanos de tal caso que dio a luz en la calle, que la Comisión de Derechos Humanos ya entró a analizar este caso por violaciones a los derechos humanos de la persona. Entonces, por eso la importancia de este artículo 4 constitucional que regula la práctica médica y que nos da pauta a una serie de reglamentos, infinidad de reglamentos que van desde leyes, tratados, reglamentos, normas oficiales, decretos circulares, ¿sí? Una serie de ordenamientos que tratan de regular esta práctica, porque recordemos que siempre está inmersa la salud, la integridad y hasta la vida de las personas. Por eso es que se regula tanto esta profesión. Y muchas veces los profesionales de la salud pues desconocemos todo este tipo de reglamentos, y a veces pensamos que por el hecho de no conocer qué dice una norma oficial, con eso nos vamos a excusar de algún proceso que nos inicie. Entonces eso es algo que no es cierto. Nosotros, hay un principio en derecho que dice que el que no sepas, ¿sí?, no te exime de cumplir con cierta obligación que te impone la ley. Y bueno, esta pirámide que vemos aquí, podríamos decir que nos explica el grado de importancia de las leyes y reglamentos. Hasta arriba vemos la Constitución Política. Ahí nos indica entonces que la Constitución es la máxima normatividad que tenemos que observar. Después siguen las leyes, los reglamentos y etcétera. Entonces, por ejemplo, si en un decreto o en una circular, vamos a suponer, o una normativa de un hospital nos dice que no podemos atender, por ejemplo, a pacientes con VIH, entonces ahí está contradiciendo a lo que marca la Constitución, y por lo tanto la Constitución, como es de mayor importancia, tendríamos entonces que observar este tipo de normativa por encima de otros, ¿sí? Porque si nos queremos justificar en una normativa inferior, pues no vamos a salir airosos de ese proceso legal. Ahora bien, para poder considerar un acto médico es importante que tengamos en cuenta estos puntos. Nosotros en la comisión tenemos que observar cierto tipo de requisitos para que se considere un acto médico. Primero tenemos la profesionalidad, que nos quiere decir que solo puede ser realizado el acto médico por personal de salud debidamente entrenado, de ahí el término facultativo. Es, por ejemplo, cuando nosotros queremos manejar un coche, lo que necesitamos es una licencia de conductor. Lo mismo sucede con la profesión de la salud. Necesitamos una cédula profesional y un título para poderla ejercer. Si nosotros ejercemos sin estos documentos, estaríamos incurriendo en usurpación de funciones. ¿Y cuándo surge la usurpación de funciones? Nos dice el Código Penal
que cuando nosotros nos atribuyemos el carácter de profesionistas, ¿sí? Es decir, llego a un hospital, a una clínica y digo yo soy médico, aunque únicamente haya terminado mi universidad, si no tengo título y cédula, no puedo decir que soy un profesionista. Aquel que realice actos propios de una actividad profesional, con excepción de los practicantes, el que ofrezca públicamente sus servicios como profesionista, cuando no lo es, el que use un título o autorización para ejercer sin que esté autorizado o facultado para ello. Ahí entra la falsificación. Y cuando tengamos el objeto de lucrar en base a esa profesión. Entonces, por esta situación nos van a fincar responsabilidad de tipo penal. Entonces vemos que actualmente, bueno, ya la normativa está por mucho superando la realidad, y actualmente incluso nos piden, la ley nos indica que tenemos que tener en nuestro consultorio, en el caso de los médicos, nuestro título y nuestra cédula profesional ahí en nuestra pared, ¿sí? Eso es lo que nos están ahorita obligando. Y además de esto, bueno, aquellos médicos que deseen realizar una especialidad, bueno, pues tendrán que ser evaluados por un comité normativo nacional de consejos de especialidades médicas, el cual nos tendrá que expedir un certificado, ¿sí? La famosa certificación profesional, ¿sí? Y en ocasiones, en el caso de los cirujanos, no podrán ejercer, nos dice por ahí una normativa, no podrán ejercer si no cuentan con ese certificado vigente, ¿sí? Ahí nos podríamos meter en algunos problemas. Y bueno, hablando de otros puntos, el secreto profesional es muy importante que tengamos en cuenta. Veíamos hace rato la responsabilidad administrativa, pero también nos pueden fijar responsabilidad penal. En el caso de que una persona sin causa y con perjuicio de alguien y sin su consentimiento revele algún secreto al que ha sido recibido por motivo de su empleo o cargo, bueno, se le impondrán ciertas sanciones dependiendo del grado de afectación a la persona, al paciente. Por ejemplo, aquí vemos a una estudiante que publicó en su Facebook una situación, pues desde un punto de vista pues no ético, ¿no? Porque además de la ética, de la responsabilidad que llegamos a tener, es una cuestión no ética, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado principalmente con los pacientes con problemas complicados. Yo he tenido conocimiento de algunas quejas de pacientes que dicen que la enfermera, escuchó que la enfermera empezó a decir en el pasillo que ella tenía cierta enfermedad y que todo el equipo de salud se enteró, y bueno, ahí nos pueden fijar responsabilidad y nos pueden iniciar un proceso por revelación de secreto profesional. Entonces debemos de tener en cuenta esta situación y principalmente la ética hacia los pacientes. La otra cuestión, la práctica médica pues debe de ser lícita, ¿sí? Y no debe ser debe tener otro objetivo que el de mejorar y proteger la salud. Este es un caso de un médico, no aquí en México, porque esto no sucede aquí, ¿verdad? Pero este médico hizo una falsificación de un título, y por ahí hubo una paciente que vio que decía distinción con S, ¿no? Entonces, pues le pareció raro, investigó y resultaba que no, la universidad que mencionaba no le había expedido nada. Y como estos casos hemos visto aquí en Oaxaca, algunos más, en donde cuando entramos a una universidad, la terminamos y conseguimos trabajo en alguna institución o en forma particular, creemos que con eso ya es suficiente, ¿no? Y cuando surge algún problema y no tenemos el título o la cédula profesional, entonces estaremos incurriendo en usurpación de funciones y sería una pena mayor, ¿sí? Y se sumaría
a lo mejor al daño que hayamos causado al paciente. Bueno, otra característica del acto médico nos dice que debe de ser una ejecución típica y estandarizada, es decir, en términos de lo que nos marca la Lex Artis ad hoc, lo que está previamente comprobado, lo que está en la literatura médica mundialmente aceptada, porque no podemos nosotros como profesionales recomendar cremas para quitar lo feo o el hongo michoacano que vemos ahí en la televisión, ¿no? Eso no sería una ejecución médica estandarizada. La otra cuestión es la licitud. El acto médico es legítimo cuando se realiza en apego a la Lex Artis y además se ha recabado debidamente el consentimiento informado. Ese es uno de los puntos más complicados que vemos en la Comisión de Arbitraje Médico y además en otros procesos, principalmente los penales, en donde cuando analizamos el expediente clínico no existe en la mayoría de ellos el consentimiento informado. Pensamos que este documento es de cajón, que es un documento administrativo que nada más hay que rellenar y que nos firme el paciente, cuando su importancia es muy relevante y que en alguna ocasión ojalá tengamos la oportunidad de poderles platicar sobre este tema. El acto médico además tiene la característica de que no debe ser un proceso formal, ¿sí? Es decir, no se requiere de un contrato escrito para poderlo realizar. Sin embargo, existe por ahí la norma oficial 004 que nos indica cómo debe de realizarse un expediente clínico, y además ahí nos dice que el expediente clínico es un documento de carácter obligatorio que debemos realizar los profesionales de la salud. Este es un ejemplo de un expediente clínico que no cumple con lo que nos dice esta norma que les acabo de mencionar. La norma nos menciona que debe de ser un documento legible, sin tachaduras, sin enmendaduras, ¿sí? Y aquí pues vemos, por ejemplo, algunas veces nuestra máquina de escribir no tiene tinta o no podemos escribir en forma adecuada. Este es otro ejemplo, ¿no? Esta imagen del lado izquierdo es una nota de un médico, ¿no? Entonces, por el contrario, la del lado derecho es una nota de enfermería, en donde ya viene más especificado. Los médicos generalmente no están acostumbrados a escribir, utilizan muchas abreviaturas, y eso, créanme, que es un problema a la hora de tener un problema legal, porque no podemos descifrar qué es lo que dice, y a lo mejor en esa parte que no podemos descifrar viene la forma de aclarar el caso. Y bueno, finalmente entonces en la cuestión legal, el expediente clínico es la historia médica del actuar del prestador y por lo tanto es de cumplimiento obligatorio en el ejercicio privado y público, y puede ser que sea nuestra mejor defensa o por el contrario nuestro peor enemigo a la hora de un asunto legal. Y bueno, volviendo a la relación médico-paciente, debemos de tener actitud de servicio, porque no eres culpable de la cara que tienes, sino de la cara que pones, ¿no? Entonces podremos estar muy guapos, pero si damos un mal servicio y no atendemos en forma adecuada a los pacientes, de nada sirve. Bueno, finalmente la Comisión de Arbitraje Médico presta sus servicios en forma justa y equitativa y son de carácter confidencial. Es gratuito el servicio tanto a médicos como a los propios pacientes. No existe daño a la imagen, puesto que es confidencial. No sacamos esto, no permitimos, mejor dicho, que los medios de comunicación hagan mal uso de la información. Es un procedimiento voluntario, no tenemos autoridad policíaca, es decir, no quitamos cédulas, no metemos a la cárcel. Nuestros procesos son conciliatorios, es decir, un acuerdo entre las partes en amigable composición, y el objetivo final de nuestros procesos es el de elevar la calidad de la atención médica en todos los sentidos. Entonces, pues espero sus preguntas.
y de igual manera espero que conozcan los derechos de los pacientes y los derechos generales de los médicos, porque a veces conocemos los derechos de los pacientes, pero nuestros derechos no. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención y nos veremos en otra oportunidad. Le agradecemos al abogado Miguel Ángel Velasco García, que es subdirector jurídico de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, el haber estado con nosotros para exponernos este tema que es tan interesante, dado que ha habido algunos casos de este tipo. Y pues seguiremos con este tipo de temas gracias a la Comisión de Arbitraje Médico que nos apoya, y cada mes estamos incluyendo un tema de la Comisión de Arbitraje Médico. El siguiente mes también lo haremos, y pues espero que les sirva a los médicos que nos están escuchando para que estemos informados. Muchas gracias a todos los hospitales que estuvieron con nosotros y nos veremos en la siguiente sesión. Hasta luego, buenas tardes.